Sí, sí, Ok. ingeniero. Entonces, ya para finalizar y lo que es diseño e ingeniería, entonces estas son estas dos diapositivas, esta y esta. Entonces, aquí de manera general, y no voy a entrar a explicarles la ecuación, simplemente que el análisis en ingeniería económica, un análisis económico en los diseños de ingeniería hidráulica está el análisis de la ingeniería económica. Esta herramienta nos permite a nosotros comparar diferentes alternativas de un diseño de ingeniería hidráulica utilizando unas tasas de descuento apropiadas. No vamos a entrar a la profundidad ahí, sino que este es un concepto básico. No voy a entrar a lo que quiero que nos enfoquemos en lo que viene aquí adelante. Y es que los proyectos típicos de ingeniería hidráulica se extienden por largos periodos de tiempo. Es lo que les decía, vidas útiles muy altas. Nosotros cuando diseñamos un acueducto, un alcantarillado, una presa, la gran mayoría de proyectos, de macroproyectos, las vidas útiles son muy largas. Entonces, ¿esto qué implica? Que puede que sean proyectos muy costosos, ¿sí? Y que en los primeros años en los primeros años son muy costosos porque es donde se ejecuta la construcción del proyecto. Pero luego, cuando empiezan a cumplirse las vidas útiles, o sea, empiezan a operarse los proyectos, estos costos de operación y mantenimiento son los que quedan. O sea, ya no queda más costo adicional que los costos operativos. Entonces, si uno mira esos costos operativos versus costos de construcción, hacen de los diseños hidráulicos que sean muy eficientes en ese sentido, ¿sí? Sí, bien, construirlos o hacerlos son muy costosos, pero el tema de mantenimiento y operación no es tan costoso en comparación con el costo de inversión. Los beneficios se incrementan en el tiempo, tal como se muestra en la figura siguiente. Entonces vemos que costo-beneficio. Aquí vemos que eh, estos son, digamos, el costo del proyecto mientras se está ejecutando, ¿sí? Pero ya con el tiempo son más los beneficios que los mismos costos que acarrea esto, porque los costos que son, ya sería por un malo manejo, una mala operación, una falta de mantenimiento, es que incurriríamos unos gastos adicionales eh, de la mitad y casi del mismo valor si descuidamos toda la obra, pero eso sería, digamos, algo, pienso yo, ¿cómo sería la palabra? O sea, demasiados, que no haya sentido de pertenencia del proyecto que estamos operando, o sea, no hay sentido de pertenencia o de apropiación del proyecto que tenemos. Eso parece increíble, hay algunos proyectos que pasa eso en algunos proyectos, pero en la gran mayoría no, porque por lo que le digo, si un proyecto se le hace mantenimiento, se hacen los respectivos, se opera bien y se hacen los mantenimientos, no tiene por qué presentar problemas graves. Ya que de pronto con el tiempo la tubería se cristalizó, se puede cambiar. Que a los motores hay que hacerle mantenimiento, se les hace mantenimiento. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, en acueductos rurales donde son proyectos que llevan ya más de 10 años, 15 años, y creo que nunca le han hecho mantenimiento a una bomba, o se dañó y la arreglan, pero de que le hagan mantenimientos periódicos para que no llegue al punto de dañarse, es el tema. A las plantas compactas no les hacen mantenimiento a los filtros, no les hacen mantenimiento a los procuradores, a los sedimentadores, si no le hacen mantenimiento, entonces estas estructuras empiezan a colapsar. Sí, estas estructuras son hechas en fibra de vidrio y a veces por mal uso estas empiezan a ceder o a trabajar sobrecargadas, empiezan o sea, mal operadas, empiezan a fallar. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería finalizar en esto. ¿Listo? Si es que ya es objeto de otro, no vamos a entrar aquí en profundizar esto. ¿Listo? ¿Ya preguntas o dudas sobre este tema en particular?
No, ingeniero. Bueno, muchachos. Ya les proyecto la otra presentación. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, ingeniero. Ok. Entonces ya vamos a empezar a ver un poquito de historia de las presas. Y vemos que es igual cuando vimos los diseños de ingeniería, que del mismo interés del hombre de que entendieron que el agua es un líquido vital y que lo necesitaban y que era indispensable para su vida, para todo, para su salud, para comer, para todo. Se dieron la necesidad de ver cómo, o sea, cómo la manejaban, cómo la utilizaban a su favor, cómo la dominaban, ¿sí? Entonces, no es la excepción. Muchos en esa época primitivas, pues las personas o las comunidades vivían obviamente en constante movimiento. Obviamente, nosotros vemos que debido a que en una zona si era productiva o no, iban mirando, digamos, cercanía al tema del agua, qué tan lejos estaban del agua. Ellos se veían entonces en la necesidad de donde que le prestaran mayores servicios, que tuvieran agua cerca, que a la vez tuviesen árboles frutales y este tipo de cosas para su alimentación. Y si no, porque estaban asentados en una zona de pronto más apartada, pero que les ofrecía más beneficios porque la tierra era más fértil o porque les daba seguridad, se veía la necesidad de transportar el agua hasta donde ellos vivían. Entonces, en vista de todo esto, fueron descubriendo alternativas, fueron descubriendo el tema de la agricultura, vieron de que obviamente de ese desarrollo para el tema de la agricultura vino el tema de los sistemas de riego, ¿sí? Entonces aprovechar cualquier cuerpo de agua superficial para mediante una canalización llevar las aguas, pero vieron que había algo que no les permitía tener un agua como que almacenada por largo tiempo, ¿sí? Y no estar, digamos, eh, 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 teniendo el agua como que tan efímeramente o tan escasamente. Entonces, aquí se vieron en la obligación de generar lo que hoy conocemos como presas, como diques, generar esos diques, ¿sí? Generar cualquier tipo de obstrucción a un afluente, a un cuerpo de agua superficial, para generar acumulación de agua y ahí tener agua para su uso, ¿sí? Entonces, de esa necesidad surge el tema de las presas, ¿sí? Entonces, lo que les decía, antiguamente era un canal, ahora era un canal y una presa. Ese conjunto lo llamaron como presa canal, ¿sí? Entonces ya poco a poco fueron dominando más la técnica y estos sistemas y ya fue como que cogiendo forma y cogiendo más estructura a, a concentrar ya y tener una presa como las que tenemos hoy en día, ¿sí? Ya las de hoy en día obviamente tenemos en concreto que son el top de las presas, pero ya hoy en día todavía existen algunas presas primitivas, haciendo pues, evidenciando la bondad de cómo fueron construidas y cómo fueron concebidas en su momento, ¿sí? Entonces,
En Egipto, en el 4000 a.C., pues construyeron una de las primeras, la primera presa, que era para desviar el cauce del Nilo y proporcionar más terreno a la ciudad de Memphis. En España existen actualmente unas 15 presas de origen romano, de las cuales 5 aún están en servicio. Y las dos mayores que se conocen son la Proserpina y la Cornalvo, ¿sí? Creo que aquí más adelante, creo que tengo una foto, sí, aquí está. Presa de Proserpina que tiene 19 metros de altura. No, que es una presa alta. Vamos a ver, al día de hoy encontramos presas en mayores a 300 metros de altura, imagínense. Imagínense la gran diferencia. Pero lo sorprendente de esto es que, miren, todavía se conserva, todavía siguen, todavía continúan estas presas. Otra presa muy conocida y que la vemos a veces en los canales, ¿sí? de temas de historia, que a veces tocan el tema de construcciones. Vemos esta, la Cafara, que es desde 1600 a.C. en Egipto, y que vemos que esta es una imagen de la época y más o menos la conformación, porque ya está deteriorada, y veíamos que esta era lo que era el hombro aguas arriba, el núcleo, y el hombro aguas abajo. Más o menos está conformada así: relleno en roca, núcleo permeable y relleno en roca. Tiene más o menos una longitud de 84 metros y una altura de 12 metros. Aquí la vemos. Miren cómo era conformada y que todavía ahí se ve. Aquí tenemos otra presa de Marie en Yemen. Es de 750 a.C. y que funcionó por más de 1000 años. Imagínense, 1000 años. Severa vida útil esa, 1000 años. Y se utilizó para fines de riego, ¿sí? Se almacenaban ahí, de la montaña, si pueden darse cuenta. Se ubicaron en un punto estratégico, cortaron la escorrentía, no sé de qué cuerpo de agua, y ahí almacenaban agua. Y tenían y mandaban para riego. Aquí ya en el 1000 después de Cristo se propagó entonces un auge de construcciones de presas, pues ya con materiales más elaborados y con una forma más específica. Entonces la construcción de presas adoptando Dacia en la forma y en mayores alturas a nivel de toda Europa. Entonces tenemos esta en Tibia, España, con 46 metros de altura, ¿sí? Y 65 metros de corona de forma de arco. Aquí vemos otra, una hecha de 1640 con una altura de 23 metros y 120 metros de corona, ¿sí? En arco también está presa. Mírenla. Ya podemos ver ya las presas modernas, ya que se construyen en concreto. Entonces, en la actualidad se tienen presas cuyas alturas sobrepasan los 300 metros, les decía, y los diseños se sustentan con la aplicación del método de elementos finitos y de diferencia finita. O sea, ya es un tema más elaborado, más ingenieril, tiene fórmulas más matemáticas, mientras que anteriormente eran de manera más empírica, ¿sí? Entonces vemos aquí en Murex, tienen 300 metros, esta es en Suiza con 285 metros, miren esta belleza de presa. Tenemos esta otra en Uribe, Georgia, con 272 metros de altura. Miren esta en Chicoacén, en México, 262 metros de altura. ¿Sí? Tenemos la presa de Terín, la India, mírenla, 261 metros de altura. Y tenemos la de Itaipú, que dicen que es la mayor del mundo, una hidroeléctrica, es muy parecida, tendencia a la de Urrá, ¿sí? Esa es la de las tres gargantas. Así es, así es muy conocida, muy famosa. En nuestro medio tenemos las presas de Tablacacha, sobre el río Mantaro, a la altura de 80 metros. En fin, ustedes pueden ver en internet todas las presas que hay, ¿sí?
Y ahí más detallado y todo el tema. Aquí es mostrarle de que esto es algo que no es nuevo, que viene desde hace mucho tiempo y que obviamente así como ha evolucionado todo, también este tipo de estructuras han ido evolucionando de una manera, eh, como les digo, muy novedosa. ¿Sí? Ha habido un auge y un auge de este tipo de estructuras y hemos visto obviamente las bondades. Aquí vemos aquí en Urrá, hemos visto las bondades de Urrá en el tema del manejo de las inundaciones, como control de inundaciones. Ya en el tema de generación de energía, pues no hemos visto tanto los resultados porque no nos beneficiamos directamente de eso, pero en el tema de control de inundaciones sí. Entonces, a manera de generalidad, aquí tenemos varias definiciones y luego creo que compilé una donde se mezclan varias, como que es la que a mí me pareció que era la definición ideal de presa. Entonces, esta es una de las tantas. Dice, la presa es una estructura hidráulica que forma un almacenamiento previamente elegido, cambiando el régimen natural de escurrimiento al régimen artificial de la demanda de acuerdo con el fin o los fines que se definen. Entonces, eso es lo que pasa. Eh, Deben un segundo. Profe, no se escucha. Digo que esperáramos un momento.
Qué pena, muchachos, con ustedes, pero tenía que... Estaba, dicho, desesperada y acá me estaba molestando en la clase. ¿No alcanzaban a escuchar o sí alcanzaban a escuchar? ¿Se escuchaba o no se escuchaba, Will? No, no se Sí, escuchó. Sí, ¿verdad? yo lo escuché. Si estaba, mejor dicho, histérica, ustedes me disculpan ahí. Entonces, la definición. Entonces, es simplemente una actitud hidráulica que me permita a mí almacenar, ¿sí? Y que obviamente yo estoy ahí alterando el régimen de escurrimiento natural. ¿Para qué? Para yo aprovecharlo para lo que yo quiera, ya sea para acueducto, para riego, para lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces eso es una primera aproximación de definición buena, me pareció bien. La otra es que es una barrera fabricada que se construye habitualmente en un aserrado desfiladero sobre un río o arroyo con la finalidad de embalsar agua en el cauce. Entonces me pareció también bien esta definición. ¿Qué es una presa? Es una barrera que yo pongo en un cerrado desfiladero. Cerrado desfiladero es el punto más angosto, ¿sí?, que yo pueda encontrar en un río, con respecto a su ancho, que más o menos sea un punto donde no sea tan ancho. Sobre un río o un arroyo con la finalidad de ¿qué? De yo a embalsar el agua. También me pareció una definición buena y práctica. Luego de pronto uniendo un poco y colocándole un poco más de ingeniería, generé esta y dice: el concepto puntual de una presa dentro de la ingeniería se refiere de forma muy somera a un muro fabricado ya sea con piedra, concreto o bien materiales sueltos que se construyen por lo general en un aserrado desfiladero con la finalidad de contener el cauce de un río para su posterior aprovechamiento en diversos ámbitos, desde su aprovechamiento hasta generación de electricidad. Entonces, esta es la que traté de abarcar todo, adelantándome a que las piedras pueden ser en diferentes tipos de material. Perdón, las presas pueden ser de diferentes tipos de material. Sí, entonces ahí tienen tres definiciones. Cualquiera de las tres es válida. A mí me gustó mucho esta. Entonces, ahí tienen para escoger. Listo. Ahora, algo muy importante a la hora de nosotros construir nuestras presas, debemos tener en cuenta lo que es el equilibrio entre nuestra oferta y demanda. ¿Dónde hablamos nosotros de demanda? ¿Y qué es la demanda? La demanda podría ser la cantidad de usuarios que podrían necesitar este recurso hídrico y en cuanto a, pues, a la hidroeléctrica también tendría que ver en la demanda de kilowatts que esta misma generaría. La demanda es digámoslo así, la cantidad, en términos sencillos, es la cantidad de De agua presión. que... Dígame. No, continúa, bro. Dígame. No, profe, continúa. Y iba a decir Ah, algo que estaba equivocado. entonces, mire, la demanda es simplemente la cantidad de agua que necesita una población para su necesidad, para suplir su necesidad, ¿sí? En un acueducto es el caudal que yo necesito para cumplir o suplir la necesidad de agua potable que requiere una comunidad. Para el tema hidroeléctrica es la demanda que necesito para generar X cantidad de kilovatios, ¿sí?,
Entonces, esa es la demanda. La oferta, que ¿qué es la oferta? Es la capacidad que tengo yo o bueno, es la capacidad que puedo tener para suplir la La demanda. capacidad de producción. ¿Es la capacidad que qué? No les escucho. Profe, para resumirlo, vendría siendo la oferta vendría siendo la capacidad la cantidad de agua que tiene esta hidroeléctrica para brindar. No es tanto la hidroeléctrica, sino la fuente de agua superficial o subterránea, ¿sí? Porque la que nos proporciona el agua es el río, los arroyos, los acuíferos. Entonces, la disponibilidad de agua que tiene el cuerpo de agua superficial o subterránea. En otras palabras, el caudal que me puede ofrecer el cuerpo de agua superficial o subterráneo para mis necesidades. Entonces, cuando nosotros vamos a construir un embalse, ¿sí? Entonces, toca tener en cuenta ese balance, demanda-oferta, oferta-demanda. No es que yo construyo las presas en el sitio que yo quiera, donde a mí me dé la gana, no. Eso tiene que ser estudiado, se hace un estudio hidrológico, ¿sí? Y se mira de acuerdo a la demanda, porque primero hallo mi demanda, en el caso de los proyectos de acueducto, para saber cuál es el caudal que necesito, que ya luego procedo a hacer la hidrología y empiezo a buscar el punto ideal en el cual ingenierilmente me permita tener fácil acceso, no sea tan lejano a la población, y que los trayectos de las tuberías de conducción, impulsión o aducción no sean tan largos. Esto por el tema de pérdidas, sí, también costos de tubería. Entonces ese es el ideal. ¿Listo? Entonces, como les decía y reiterando nuevamente, el propósito principal de una presa es la de retención y el de almacenar agua de manera segura y darle usos para varios fines, siendo esta una solución específica para un lugar y cuyos diseños representen un equilibrio óptimo entre las consideraciones técnicas y económicas de ese momento para su construcción. Entonces, reiterarles que cada diseño es particular y que la presa que yo construyo en X sitio es para X sitio, no es que ese mismo diseño lo voy a usar yo para otro, que es lo que a veces en la ingeniería la mala ingeniería está acostumbrada a hacer, ¿sí? Que no solamente la corrupción la vemos, creemos que son los políticos y todo, vemos corrupción también en la ingeniería y cogemos diseños, como burdamente decimos, macheteados, y creemos que el diseño de una presa que construí yo, no sé, en X parte, la puedo utilizar en otra población, y eso no es así, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta y les voy a poner un caso particular. En un municipio aquí de Córdoba se estaba haciendo el análisis para optimizar su sistema de acueducto. Entonces se pidió hacer el estudio hidrológico, realizar el estudio hidrológico. Ya tenían una demanda calculada para la población para el tema de acueducto a periodo de diseño. A la hora de ellos estaban confiados que el punto que habían escogido y a partir del cual propusieron para de ahí hacer la captación les daba. Y la sorpresa es que cuando se hizo la hidrología, arrojó que no, quedaba menor. Y ese punto era el más ideal porque ya aguas arriba era más complicado porque el acceso,
está el tema de seguridad pública y todo el tema. Entonces había que compensar con captar de otro punto, o sea, no en esa misma fuente, sino captar de otra fuente. Entonces, ahí se evidenció de que no hubo una mala planeación en el tema del proyecto, no se hizo un estudio de factibilidad bien concienzudo, porque debieron prever. No quiere decir de que no se puede captar de una sola, si una fuente no da, yo puedo captar de otra y ayudarle a cumplir con la demanda, o puedo construir un pozo si agua subterránea, sino que eso se debe prever desde un principio y no de pronto esperar al final de que no, listo, ya yo diseñé todo y el caudal lo ponemos aquí, creemos que sí porque hay bastante agua, eso se ve que hay bastante agua y que hay mucha agua y eso nunca se seca. No, esos no son datos suficientes para uno decir. ¿Dónde puedo decir yo que no tenemos problema para captar agua? En un río como el Sinú, ¿sí? En un río como el Magdalena, incluso el San Jorge todavía me atrevería a decir que también. Pero hay unos ríos que no son tienen tanto caudal como esos, que uno no puede decir que porque en el año no se queden secos no quiere decir que tienen un buen caudal, tienen una buena oferta hídrica. Toca hacer hidrología. Siempre toca hacer hidrología. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Claro, ingeniero. Ok. Entonces, veremos algunas definiciones, las más relevantes e importantes, de los elementos que constituyen una presa. ¿Sí? Entonces tenemos la presa en sí, que es un elemento fabricado que produce la retención de agua, que es toda esta estructura. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, ingeniero. Ok. El embalse es el volumen de agua retenido, o sea, es esta parte que está retenida. Volumen de agua retenido. Vaso, parte del valle que resulta inundado por el agua embalsada. Entonces, aquí no se alcanza a ver bien, pero, por ejemplo, déjenme ver acá. El vaso, por ejemplo, miren. La presa es esta. Me dice ahora, el embalse es el volumen que se retiene, este volumen de agua, o sea, el volumen de agua. Y el vaso, parte del valle que resulta inundado por el agua embalsada. El vaso es todo esto, o sea, esto que está aquí, este es el vaso. ¿Sí? Esta presa, obviamente saben cuál es. Esta es Urrá, representa Urrá. En Google Earth la pueden buscar y ahí les aparece Urrá. ¿Sí? Cerrada, ubicación donde se ha construido la presa, por lo general en el estrechamiento. Estrechamiento donde va, ahí es la presa. Aliviadero, estructura hidráulica por la que rebosa el agua sobrante cuando el embalse está lleno. Entonces, rebosadero, mirenlo aquí, sección de control es este, el aliviadero. Acá en la es este el aliviadero. ¿Lo ven por aquí? Tomas, Profe, elementos. disculpe, se le escuchó entrecortado cuando explicó la cerrada. La cerrada es el punto donde se ubica la presa, que es donde el río es más estrecho, es un estrechamiento, donde el río se estrecha. ¿Sí? Se busca ese sitio porque buscar la zona más ancha del río va a salir una presa que va a ser demasiado grande, va a ser más costosa, es más cara. Claro que si buscamos un punto ideal donde hay un estrechamiento ideal o óptimo, a eso se le llama cerrada, es el estrechamiento. Cerrada, ubicación donde se ha construido la presa, por lo general en el estrechamiento del cauce del río. ¿Sí? Claro. Ok. Entonces íbamos por las tomas. Elementos dispuestos en la presa para poder extraer el agua
para los distintos usos que se hagan. Entonces tenemos la toma, aquí está la toma, ¿sí? La captación de la toma, y desagüe, elemento dispuesto para el control del nivel de agua en la presa, y el vaciado del embalse, que es la parte de acá abajo, ¿sí? La parte de acá abajo. Aquí les mostraba una urra. Aquí tenemos la cerrada, el aliviadero y el vaso. Ahora, estos son los elementos constitutivos de una presa. Todos estos son los elementos constitutivos. Pero las partes principales de la presa son la cimentación sobre la que va soportada, los estribos, que es donde se ancla en los taludes del río, el cuerpo de la presa y la coronación. Repito, la parte principal de una presa son la cimentación, los estribos, el cuerpo y la coronación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todo claro? Claro, ingeniero. Ok. Ahora miraremos los tipos de presa. Los diferentes tipos de presas responden a las diversas posibilidades de cumplir la doble exigencia de resistir el empuje del agua y evacuarla cuando sea preciso. Entonces, ese es un principio el cual debe cumplir toda presa, y es, va a estar sometida a unos esfuerzos, realmente el empuje del agua, y luego pues tiene que permitir de que se pueda evacuar de manera pues precisa, ¿sí? En cada caso, las características del terreno y los usos que se le quiera dar al agua condicionan la elección del tipo de presa más adecuado. Así es. Vamos a ver que dependiendo del tipo de terreno, podemos construir X o Y cimentación, X o Y tipo de presa, ¿sí? De manera muy general. Entonces, ¿por qué existen diferentes tipologías de presa? Entonces, según las características de la cerrada, resulta más idóneo un tipo u otro de presa. Entonces, miramos, resistencia del cimiento y los estribos de la presa, la altura de la presa, la anchura del valle, equilibrio de mano de obra material. Entonces aquí vemos que dependiendo si requiere si el suelo nos permite no usar, por decir, una cimentación más sofisticada, que requiera más concreto, pilotes, etcétera, yo puedo utilizar una presa, por decirlo así, en tierra. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Que si yo quiero hacer si hay cimentación, que la roca sana no está tan encimita o está muy profunda, tengo que construir otro tipo de cimentación y otro tipo de presa. Cuando mi suelo es de buena calidad y simplemente basta con hacer un reemplazo de material, yo puedo construir las presas en tierra. ¿Sí? Ancho del valle. Entonces tratar de procurar de que sea lo menos, o sea, que haya un estrechamiento que no me implica a mí unos sobrecostos en X si construyo o no una presa en concreto en tierra. El equilibrio de mano de obra y materiales, esto es algo muy importante, ya que dependiendo de la cercanía de los materiales que tenga en mi zona, yo pues puedo coger también, es un factor importante en la escogencia de qué material voy a hacer mi presa. Porque si yo sé que mi presa, donde voy a construir mi presa, tengo cercano una cantera donde maneja los diámetros y el material que yo necesito para conformar mi presa, pues yo la hago en tierra. Pero si no tengo materiales para hacerla en tierra y antes por el contrario me toca recurrir a otro tipo de materiales
que están por fuera del límite de mi zona donde voy a construir la presa, pues entonces yo procedo a construirla en concreto. ¿Sí? Entonces son decisiones que deben tomarse concienzudamente y obviamente coordinando entre todos los especialistas que hacen parte de la construcción de la presa. Ahora, según el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses, tenemos que las presas pueden ser de materiales sueltos, tanto de tierra como de escollera, o sea, como de roca. Pueden ser por gravedad, pueden ser de contrafuertes, pueden ser bóvedas o arcos, pueden ser bóvedas múltiples. Se clasifican según el tipo de proyecto hidráulico y se clasifican según tipo de material. Entonces miramos que según el uso, según el uso de las presas pueden ser para abastecimiento de agua potable, ya las decía, para sistemas de riego, para usos industriales, para la producción de energía, control de inundaciones, de derivación, y entre otros usos están el tema recreativo, ganadero, piscicultura, navegación o diques. Entonces vemos aquí que según los usos hay variedad, ¿sí? Entonces veo más o menos aquí las presas de materiales sueltos con escollera, cómo serían las presas de gravedad en concreto. Y esta presa es bóveda de arco, pero aquí también es en concreto. Miraremos ahora la clasificación según material. Entonces tenemos que, de acuerdo al tipo de material predominante, en una sección se dan los siguientes tipos. Entonces aparecen las presas de concreto. Las presas de concreto se dividen en dos grupos, que son las convencionales y las compactadas con rodillo. Entre las convencionales están las fabricadas con concreto vibrado en forma tradicional, mientras que las compactadas con rodillo, en donde el concreto es de resistencia seca y asentamiento compactada con rodillo. Profe, no sé si seré yo, pero por un momento se le entrecorta. Sí, ingeniero, por un momento se corta. Échale, muchachos, no sé qué pasará. Tengo la señal la tengo full. No sé qué pasará. No sé qué pasará, que tengo la señal full aquí donde estoy. ¿Me escucha? Sí, Hola. Sí, sí ¿Pero se es a escucha. todos o solamente aparte de Ojeda, quién más? Sí, profe, se escucha entrecortado. A mí también se me escucha Profe, a entrecortado. mí- yo lo ¿Y cómo escucho está bien su y a veces internet? se le va la voz. Bueno, pues yo aquí, como les digo, tengo acceso bien, o sea, tengo todas las barras cargadas. No sé qué estará pasando. Veremos a ver. Denme un segundo, a ver. Denme un segundo, ya va.
Aló. Aló, muchachos. ¿Qué tal me Profe, escuchan? sí, Sí, se ingeniero. escucha, se escucha. Miren, el modem lo cambié. La clase, el jueves me cambiaron el modem. Se aumentó la velocidad de internet. Pero no sé, me parece súper raro que se escuche entrecortado y la barra me está mostrando el internet. Está bien allá, fui al modem y lo veo bien, está perfecto. Entonces no sé Ya qué se pasa. escucha bien. Bueno, esperemos a ver. Entonces sigamos. Entonces decía que las pesas en concreto se dividen en dos grupos, las convencionales y las compactadas con rodillo. Dentro de las convencionales es las fabricadas en concreto y que se vive de forma tradicional. Ustedes saben eh, cómo se vibra el concreto, ¿verdad? Ustedes ya en clase ¿qué clase ven ustedes donde les enseñan todo ese tema de el vibrado del concreto, todo tema constructivo? ¿Ven alguna clase así? Materiales. Material, entre ellos ustedes saben cómo es. Y la de rodillo es simplemente, ese concreto es un poco más de consistencia seca, no tiene asentamiento nulo, y se va colocando igual que como se coloca un relleno de tierra. Capas de lo que diga el geotecnista, ¿sí? Capas de 20, de 30, de 40 centímetros, de 60 centímetros, 50 centímetros, no, como de 30, 40, entre 20 y 50 centímetros, y la van compactando con un rodillo. ¿Sí? Eso es todo. Dentro de las convencionales, de estas convencionales que vemos aquí, que son de concreto, entonces se destacan la presa de gravedad, las cuales son construidas de manera integral con concreto, mampostería, y en las cuales las cargas actuantes son soportadas principalmente por el peso de ellas. O sea, aquí la clave de estas son el peso. O sea, todo el peso le brinda, el peso le brinda esa capacidad de no volcarse, obviamente, por el empuje del agua. Las de arco son las que muestran en planta o en perfil un alineamiento curvo cóncavo hacia aguas arriba. ¿Sí? Este tipo de pesas aprovechan el efecto de arco para transmitir la mayor parte de las fuerzas actuantes a los objetivos o paredes del sitio. Entonces, ahí está la respuesta de, pero ¿por qué arco? Miren, el arco lo que hace es que transmite todas estas fuerzas de empuje que actúan hacia los estribos, hacia el soporte de los estribos, ¿sí? No solamente transmisión al cimiento, sino a los estribos. Todas esas fuerzas van a los estribos. Entonces aquí vemos algunas pesas de arco, desde la más sencilla hasta más sofisticada, y vemos una de arco, mírenla. Pesa en concreto. Ya más adelante, creo que no el esquema, aquí está, arco sí. Tengo otro esquema donde muestro todos los tipos de presas, de acuerdo a unos esquemas. Listo, ahora las presas de enrocado. Las presas de enrocado básicamente están conformadas por fragmentos de roca y un elemento impermeable, ubicado aguas arriba o en su núcleo construido de diferentes materiales. Las fuerzas actuantes de este tipo de presas son soportadas por la gravedad de igual forma. Entonces, es simplemente perdón, tienen enrocado tanto en su, o sea, ya bien sea en los extremos, pero tienen un núcleo impermeable. Y ya lo vamos a ver más adelante. Espaldones, ya vamos a ver espaldones o faldones en roca, y dentro, en el centro, tienen un núcleo impermeable. ¿Sí? Aquí vemos algunas presas. Estas como tipo gavión. ¿Sí ven? Esta presa en roca. Mírenla. En tierra.
Entonces tenemos que en la sección de las presas de tierra predominan materiales como arcillas, limos, arenas y gravas, los cuales son colocados por compactación con equipos convencionales. De forma análoga a las presas de enrocado, las fuerzas actuantes de este tipo de presas son soportadas principalmente por su peso. Entonces vemos que todas la fuerza actuante que permite soportar a que fallen, a que pueda volcarse, es su peso. ¿Sí? Su peso. Ahora, habrán unas mejores que otras, pero eso va dependiendo de cómo se comportan unas y otras, dependiendo del tipo de cimentación. Más bien es que dependiendo del tipo de cimentación, sé cuál se va a comportar idealmente en ese terreno. ¿Sí? Aquí vemos algunas presas en tierra. Factores determinantes en el tipo de presa. Entonces, para las condiciones particulares de determinado sitio analizado, se deben realizar una serie de estudios y consideraciones que permitan establecer el tipo de presa más económico. Entonces, lo que ya yo les decía, aquí lo vamos a ir resumiendo. La hidrología me va a permitir a mí saber cuál es la oferta que tiene mi cuerpo de agua superficial. La geología y geotecnia me van a decir qué tan estables o la formación, cómo es la formación del suelo, y poder identificar, por ejemplo, si voy a hacer una presa en concreto, a qué profundidad están mis estratos rocosos sanos, saludables. Entonces aquí la geología y la geotecnia juegan un papel importante. Y el tema ambiental, porque ustedes saben que lo que quede de la presa hacia aguas arriba, todo eso se va a inundar. Y ahí, obviamente, se va a ver afectada todo el tema de flora, fauna y demás, que es de carácter ambiental. Entonces, los factores determinantes en el tipo de presa. Los factores de mayor peso en la selección de determinado tipo de presa se pueden agrupar en 4 grupos, para los cuales se presentan en la siguiente tabla. Las características resaltantes a ser tomadas en cuenta de acuerdo a los tipos de presas referidos son tipo de presa, topografía del sitio de la presa, las características de la fundación, materiales disponibles, otras características. Entonces aquí están cuáles son los factores determinantes. ¿Sí? Tipo de presa, topografía del sitio de la presa. Entonces aquí vamos a ver los factores determinantes en el tipo de presa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos para las presas en tierra. Aquí lo que vamos a ver es, de acuerdo al tipo de presa que miramos, entonces vamos a ver qué limitantes o no tiene la topografía, de acuerdo a la topografía, las características de la fundación, los materiales disponibles. Entonces, si es una presa en tierra y es como que tipo de presa zonificada, dice topografía del sitio de la presa. Voy a ampliar un poquito aquí. Dice no limitante, salvo en casos de presas estrechas donde pudiese dificultar el movimiento de maquinaria pesada. Entonces, aquí simplemente que no hay limitante, hay que tener en cuenta que no puede ser espacios muy reducidos porque si no la maquinaria no puede maniobrar. En cuanto a la fundación, dice, se adaptan a cualquier tipo de fundación. Si no son aconsejables, tampoco lo es ninguno. Otro tipo se adaptan bien a los sismos, entonces funcionan bien con cualquier tipo de fundación. ¿Sí? Y se adaptan bien a los sismos. Materiales disponibles, cantidades adecuadas de materiales permeables, impermeables o semiimpermeables bien diferenciados o enrocados, materiales apropiados para filtros y demás. Entonces les dice todo lo qué material necesitan. Otras características. No tiene limitaciones razonables de altura, requiere de aliviadero y toma, por lo general separados y por lo tanto exige espacios adicionales. Entonces miren. Tiene limitaciones razonables de altura y requiere de aliviadero. ¿Listo? Homogénea.
Usualmente en sitios llanos no es limitante, salvo por dificultades con la maquinaria entrevista, ya en sitios llanos. Acá hay que tener en cuenta las zonas estrechas, que dice que en sitios llanos se pueden construir. Similar a las zonificadas, menor adaptabilidad, no se adaptan también a los sismos, entonces van bien. Materiales que tengan proporciones adecuadas, finos y gruesos, materiales apropiados para filtros, drenes y protección de taludes. ¿Sí? Usualmente son bajas por limitaciones del volumen y comportamiento de los materiales, los demás similares a las zonificadas. Entonces son muy parecidas a las zonificadas, salvo que proporcionar materiales con proporciones adecuadas de finos y gruesos. Ahora en enrocado, tenemos al tipo de presa en enrocado, dice no limitante similar a las de tierra, o sea, no hay limitante por topografía. En características, entonces, mire, requiere de fundación con mayor capacidad de soporte que las de tierra, pero pueden ser permeables. Excelente adaptabilidad a los sismos. Entonces, miren que ya a veces es un plus, pero requiere una fundación con mayor capacidad de soporte. ¿Sí? Materiales, dice canteras explotables y suficiente enrocado disponible, igual que materiales para filtro. O sea, no podemos inventar a construir una presa en enrocado si no tenemos un material disponible, ¿sí? No hay enrocado, no hay, ¿sí? Entonces, hay que analizar de entrada qué disponibilidad de materiales hay en la zona, canteras disponibles, ¿listo? De gravedad, presas de gravedad, ya en concreto estamos hablando. Este aspecto no es limitante, usualmente se coge para sitios no demasiado estrechos, nos están diciendo. Y miren lo que les decía, en concreto, en cuanto a la cimentación. Roca sano, relativamente sana y poco fracturada. Para presas bajas, menores de 15 metros de altura, se pueden utilizar en fundaciones permeables. Es decir, una recomendación. No tiene ninguna limitante. No tiene limitación de altura razonable, no requiere de espacio adicional para ubicar liberadores y tomas. Arcos son ideales en valles relativamente estrechos, entonces ya acá, claro. Roca sano que pueda sanearse a bajo costo, tanto en el cauce como en los estribos, se adaptan a los sismos, entonces se adaptan bien a los sismos. ¿Sí? Y listo. Esto es algo muy general, ¿sí? Para que vean de que ya cuando veamos la particularidad de cada una de ellas, vamos a entender un poco mejor sobre todo el tema de las características de la fundación, ¿sí? Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Profe, ¿me podría mostrar la imagen donde están las presas en tierra? Pero ya va. La imagen de las estas. Esa es. No, no, era porque no sabía que existían este tipo de presas en tierra. Las que ustedes ven, no como tal presas, sino lo que son diques, terraplenes, que ustedes ven, son en tierra. Todo eso son en tierra. Los que hacen en las fincas, todo eso son en tierra. Ya una presa más sofisticada sí, son como mixtas, por decirlo así. Ya vamos a ver más adelante cómo son. Y en la tarea que les manda a buscar en su momento van a ver cómo parte de las grandes presas aquí en Colombia son hechas con unos tipos de material. Y uno dice, pero si soporta una presa en tierra, si soporta el agua, así. Pues ya vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, dudas, preguntas hasta aquí. Les voy a ir pasando rápidamente la lista. Ustedes me responden rápidamente. ¿Listo? Dame un segundo. Ángel Álvarez Bernardo. Presente, ingeniero.
Arrieta Doria Pedro. Arrieta Doria Pedro. Ávila Pérez. Pedro escribió que tiene una calamidad familiar. Ah, ok. Dame un segundo. Ingeniero. Ávila Pérez Diego. Ávila Pérez Diego. Aicardi Calume Ángel. Aicardi Calume Ángel. Ayestero Campillo Javier. Presente, profe, me confirma. Ok. Benavides García Andrés. Presente, ingeniero. Perrocal Cuello Orlando. Presente. Cabrales Martínez Jorge. Cabrales Martínez Jorge. Cadena González Arley. Presente, ingeniero. Contreras Montaño Alfredo. Presente, ingeniero. Díaz Posada Carlos. Presente, ingeniero. Domínguez Mendoza Daniela. Domínguez Mendoza Daniela. Durango Casarrubia Nicolás. Durango Casarrubia Nicolás. Espitia López Javier. Presente, ingeniero. Malo Álvarez Cristian. Malo Álvarez Cristian. Presente, ingeniero. Martínez Morelo Guizar. Presente, ingeniero. Maestra Caro Edinson. Maestra Caro Edinson. Morales Sánchez Juan. Morales Sánchez Juan. Nasrala Rivera Adriana. Presente, ingeniero. Padilla Mangone Wendy. Presente, ingeniero. Padilla Mangone Wendy. Ya va. Ojeda Villero Eduardo. Gente, Ok. Pastrana. Ingeniero, Fulgencio. ¿sí me escuchó Padilla Wendy? Sí, claro que sí. Pastrana. Presente. Okay. Pérez Artaga Isaac. Profesor, presente, pero no soy Pérez, soy Aicardi. Lo que pasa es que mi sobrina desconectó el módem del internet, entonces se demoró en restaurar la conexión. Aicardi. Ok. Pérez Artaga Isaac. Nada, no contesta. Ramos Avilés Luisa. Presente, ingeniero. Ok. Rivero Romero José. Presente, ingeniero. Rodríguez Martínez Dina. Presente, ingeniero. Justa Machado José. Presente, ingeniero. Bertel Banda José. Presente, ingeniero. Gloria García Marianela. Gloria García Marianela. Ok.
Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, cuídense, nos vemos en la próxima clase. Y que descansen, ¿no yo? Sí, Marianela. Carlos Gustavo Díaz Posada. Ok, ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Arrieta. Me pongo aquí Arrieta. Me dijo Arrieta. Profe.